Para profundizar en esto, contactamos al doctor en Ciencia Política, Juan Carlos Ruiz. Él es investigador y profesor de la Facultad de Ciencia Política en la Universidad del Rosario en Bogotá. Profesor Juan Carlos, bienvenido a Noticias Caracol Ahora. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, profesor, y le comienzo preguntando, ¿qué le parecen las explicaciones que ha dado el ministro Guillermo Botero respecto al bombardeo en el Caquetá donde murieron 8 niños? Ellos dicen no sabían que en el lugar había menores de edad. Pues es posible que no lo supieran, pero digamos que el mal en imagen internacional está hecho. La realidad es que varios jóvenes hubiesen muerto por un bombardeo del ejército deja muy mal parado en términos de imagen al gobierno de Duque internacionalmente. Profesor, según el derecho internacional humanitario, se debía tener esa información de inteligencia. Es decir, ¿cómo no tenían las herramientas para evaluar cuál iba a ser el daño colateral en esa zona? ¿Cómo no sabían que ahí había menores? Pues lamentablemente la inteligencia no es perfecta ni fiable 100%. Precisamente el trabajo en el terreno a veces deja algunas sombras y no toda la información que se obtiene y se colecta tiene igualmente la credibilidad deseada. No podría saber en este caso qué fue lo que sucedió, cuál fue el informe de inteligencia que se recabó en su momento y cuáles conclusiones había, pero indudablemente cuando hay un bombardeo, pues este tipo de hechos pueden suceder y son lamentables y creo que no deberían haber sucedido y creo que peor aún el posible encubrimiento de lo que sucedió o la posible omisión de información a la comunidad, al público en general, a los colombianos, hubiera sido pertinente y hubiera podido salvar un poco la cara del ministro en esta ocasión. Hay un dato importante en el contexto político y es que esta operación se dio unas horas después de que Iván Márquez anunciara, en ese entonces, en septiembre, su regreso a las armas. ¿Cómo entender esto? Pues digamos que ha sido una constante en el balance de poder con los grupos subversivos los bombardeos. De hecho, la superioridad estratégica establecida durante las últimas prácticamente 2 décadas ha sido gracias a la superioridad en términos de bombardeo tanto de la Fuerza Aérea Colombiana como de la aviación del ejército, y gracias a esos bombardeos se pudo llevar a un grupo guerrillero a la mesa de negociación. Creo que los grandes golpes contundentes han sido gracias a este tipo de bombardeos y eso generó una superioridad estratégica para los gobiernos de Uribe y Santos, por ejemplo, y se intentaba hacer para el de Duque. Saber qué puede pasar en la eventualidad de un bombardeo es muy difícil. Daños colaterales existen. Creo que no son deseados y mucho menos cuando mueren niños, así hayan sido reclutados por la guerrilla. Creo que indudablemente hubo un daño a la imagen del gobierno de Duque y creo que este ministro debe dar un paso al costado. Antes de adelantarnos a eso, para que quedemos claros, profesor, los niños reclutados en la guerra son víctimas, no delincuentes. Exactamente, y de hecho es un crimen de lesa humanidad. Recordemos que hay un guerrillero congolés que fue condenado por la Corte Penal Internacional por reclutamiento de menores. Creo que los subversivos, los grupos terroristas, incluso los grupos criminales deberían saber que reclutar menores para sus acciones y sus fechorías tiene consecuencias